Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den gratuitamente también. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en esa casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben, ni siquiera escuchan sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense qué linda que es esta enseñanza que el Señor hoy nos deja a través de su Evangelio, Mateo capítulo 10, del 7 al 15. Ustedes han recibido gratuitamente, es decir, el gratis, gratuitamente, es el don, ¿verdad? La gracia de Dios. Cuando Jesús viene y les está liberando del mal, les está ayudando para que puedan cambiar, hacer realidad el reino de Dios en medio del pueblo. Ahí vas a ver ya y decir, bueno, ¿qué podemos hacer y cómo podemos seguir con esta obra de salvación? Y pues a ver, claro, queridos amigos. Por eso aquí tenemos que o sea, tenemos que buscar volcana. ¿Cuántas cosas en nuestra historia política, nuestra historia de país, nuestra historia de iglesia, nuestra historia de familia, siempre, ya yo, hoy ahí algo, ¿verdad? Nosotros así tenemos, lastimosamente, nuestra historia, muchas situaciones inventadas, fraguadas, pero justamente ¿por qué? Y porque no queremos que exista un verdadero cambio, ¿entiendes? Entonces, a ver situación vea. Porque cuando comienza a existir un cambio, entonces ahí es como que vos estás despertando aquí a Belzebul. Y entonces, ¿qué hacemos? Y buscamos cualquier subterfugio, ¿verdad? Cualquier cosa, pero para poder intrigar a esa persona. Pea que amo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que es al revés también, ¿verdad? Cuando sabemos que por detrás hay cosas, pero que no tienen ni pie ni cabeza, pero es nuestro amigo, está ahí a favor nuestro, pero luego de la de maletín, que todo aquello, diga tú, y él no, él está haciendo bien, esto no pasa nada, es una confusión, chicanería, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es hablar de Dios. Y esto es lo que Dios nos dice. Así que, queridos hermanos, tenemos que abrir un poco los ojos y queramos o no queramos convertirnos. Esa es otra cosa. Pero esta es la realidad del Evangelio. Y entonces Jesús, cuando se encuentra con el hombre que está en una mudez, el hombre que no es capaz de autorrealizarse, el hombre que no es capaz de dirigir su propia vida, que simplemente es un ébete, es decir, un títere, es decir, una persona que simplemente está cumpliendo una hoja de ruta trazada y no utiliza, se vuelve mudo, no dice nada, se calla, lo traga todo, ¿entienden, queridos amigos? Y como decíamos, si la decisión es tuya, quiere decir que ya de ella y cuaya es ahí. El problema es el dar el paso, porque la conversión pues es dar el paso. No quiere decir que uno no entienda o no sepa, porque nosotros pues somos
inteligentes, libres, con voluntad y capacidad de amar. Imagina los famosos 4 elementos de ser imagen de Dios. Dice la imagen de Dios. Quiere decir compartir, queridos amigos, las características esenciales de la vida divina, la inteligencia. Y que tu jamás ya le igual hoy ponado hoy vaya. Ñande ubaya igual ponado porque ubaya ñande ya huele imagina como gracia de Dios ñeme eva cueñande. En nuestra propia genética, nuestro propio nacimiento, nuestra propia constitución humana, ñande yara o regala ñande ebe. Segundo, queridos amigos, es la libertad, porque la rey cuariré, va para los imponados y vayan de ella, pues iré de discernimiento, con andereta, shepea yapota. Andere yapota, vea, pe iba a tener pe ipona, andere yapota. A ver, aniga ve culpable ñan de yara ven. Porque nena imbaman de rey cuama moru viva la rey guatata reina, va para los imponados, tena va para los ibaya. Quiere decir, queridos amigos, que todo lo que el Señor nos ofrece, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la experiencia de vida. Bendecir de abuelo entero betea oñe ande ande perejendúa con anga lleva. En tu generación, lo bueno, lo nuevo y lo viejo. De entonces guapuita de calcular y echar tomata la decisión. Porque nena imbama inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar lo que Dios te regala. Que así sea. Que así sea.